Existe un conflicto, hermanos, a veces algo fuerte en la vida de muchos cristianos. Un conflicto, dice la Escritura, entre el espíritu y los deseos de la carne. La lección que vamos a considerar en esta mañana la he titulado El conflicto que no debemos perder, y tiene que ver con esto que acabo de mencionar. Estar consciente de este conflicto nos debe de despertar. ¿Por qué? Porque si usted no sabe que está en esta batalla, tenga por seguro que siempre la va a perder. Tenemos que estar atentos, hermanos, a lo que la palabra de Dios nos advierte sobre esta lucha constante que a veces se desenvuelve en la vida espiritual de los cristianos. Este conflicto, hermanos, nos enseña que se requiere un gran esfuerzo para caminar en el espíritu. Es decir, que esto no va a suceder de forma espontánea, no va a suceder de forma automática, sino que hay que buscarlo. Para andar conforme al Espíritu, hermanos, se requiere que nosotros seamos muy diligentes y que luchemos y que nos esforcemos. Hay que bloquear las cosas que a veces nos impiden este caminar. Y para eso, hermanos, hay que considerar algunos puntos, algunos detalles que podemos nosotros ver a través de lo que la Escritura nos enseña. La primera cosa que quiero decir en cuanto a este conflicto es que es posible ganar. Es posible. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay dos cosas, hermanos, que nos son ordenadas hacer. Andar, repito, en el Espíritu, y la otra cosa, no satisfacer los deseos de la carne. ¿Es posible hacer esto? ¿Es posible que usted y yo, cualquiera de los presentes, pueda andar en el Espíritu? ¿Es posible, hermanos, evitar satisfacer los deseos de la carne? ¿O todo es un sueño guajiro? Es una meta inalcanzable para nosotros. ¿Es algo imposible? No, hermanos, no es imposible. Podemos hacer lo que aquí se nos instruye en este versículo 16. Tanto lo uno como lo otro está al alcance de cualquier persona. Nadie puede decir, yo no puedo. Nadie puede decir, hermano, no me pidan hacer esto porque es demasiado difícil, inalcanzable para mí. Sí se puede. Sí se puede. Y deben de ser de gran aliento estas palabras para nosotros. A veces estamos un poco consternados. Tal vez usted alguna vez ha pasado por una situación así, consternados por esa lucha que a veces se tiene con el pecado. A veces hasta nos sentimos un poco frustrados por no hacer las cosas de la mejor manera posible que nosotros sabemos. Hermanos, podemos llegar a pensar que no es posible vivir la vida cristiana correctamente. Pero, repito, estas palabras son de gran aliento porque nos enseñan que sí se puede. Que todos podemos. Sería una injusticia que Dios nos demandara algo que no podemos hacer. Pero Dios no es injusto. Si Dios nos está diciendo que debemos de andar en el Espíritu y de no satisfacer los deseos de la carne, es que podemos hacerlo. Y Dios con todo derecho demanda, tal vez con trabajo, con esfuerzo, pero podemos vivir como Dios quiere. Por supuesto que sí. Para explicar cómo es que podemos lograr esto, el apóstol Pablo, hermanos, comienza enfatizando las dos opciones que hay en la vida de una persona: vivir nuestra vida por el Espíritu o llevar a cabo los deseos de la carne, y hace hincapié, énfasis, tanto en lo uno como en lo otro. Cuando habla de espíritu, de andar en el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. ¿En qué sentido, hermanos? Andar en el Espíritu se refiere a permanecer o a seguir las enseñanzas que han sido reveladas por Él. Es eso nada más. Aquí no está hablando de una guía milagrosa, de una guía especial de parte del Espíritu Santo.
una revelación misteriosa nada más a mí que me está dando. No. El Espíritu Santo ha revelado a través de la Escritura cómo es que nosotros debemos de andar. Y cuando andamos de acuerdo a esto que nos ha sido revelado por parte de Él, hermanos, podemos decir que andamos conforme al Espíritu, andamos en el Espíritu. El Espíritu Santo reveló el mensaje del Evangelio y lo reveló a través de hombres inspirados. Dice la Escritura en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro 1:20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos gracias a Dios, y Él es quien se encargó de preservar las Escrituras a través de los años, de los siglos, y hoy las tenemos en nuestra mano, en nuestro alcance. Él utilizó hombres, santos hombres de Dios, para que ellos escribieran lo que el Espíritu Santo les estaba revelando. Y hoy en día tenemos esta revelación. Dice aquí, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es algo bien importante, hermanos, en lo cual es básico para andar en forma correcta nuestra vida cristiana. Dice también, hermanos, en Efesios capítulo 6, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es nuestra espada, la palabra de Dios, pero le llama la espada del Espíritu. Por otro lado, hermanos, está la carne también. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es la carne? La carne se refiere a los deseos naturales del cuerpo que influencian a los hombres a pecar. Todos tenemos deseos naturales, sí. Estos deseos no son inherentemente malos ni tampoco son inherentemente buenos. Son simplemente deseos que forman parte de nuestra naturaleza. El problema, hermanos, es que dado que los deseos de la carne no conocen la diferencia entre el bien y el mal, si el Evangelio no los restringe, eventualmente, inevitablemente, llevarán a las personas a hacer lo que es pecaminoso. Se requiere, hermanos, una guía, se requiere una dirección, se requiere un estándar de lo que sí es correcto y de lo que no es correcto. Ese estándar es la guía del Espíritu Santo revelado a través del Evangelio. Y es lo único, hermanos, que puede limitar, por decirlo así, que puede restringir los alcances de los deseos de la carne. Dice en Tito capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, note usted la palabra esclavos de concupiscencias y deleites diversos. La concupiscencia son malos deseos que están en nuestro corazón. Toda clase de deleites era lo que procurábamos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos antes en nuestra vida pasada. Así vivíamos, esclavos. Hermanos, hay muchas clases de deseos, a veces relacionados con la carne. Pero el Evangelio es quien los limita, quien los restringe. La palabra de Dios es lo único que puede contener y controlar estos deseos. Un ejemplo de esto, hermanos, sería, por ejemplo, el deseo sexual. El deseo sexual, hermanos, es un deseo natural de la carne. Es un deseo que fue creado por Dios, que fue puesto en nuestro cuerpo y no es inherentemente malo. No lo es. Pero ese deseo tiene su cumplimiento adecuado en el matrimonio, no fuera de él. En la carta a los Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla.
Ahí está hablando de una manera figurada de la relación conyugal de hombre y mujer. Pero dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En sí, el deseo sexual no es malo, no es inherentemente malo, está en nuestra naturaleza. Pero malo es cuando es satisfecho a través de formas, de medios que Dios no autoriza, como lo es la fornicación, como lo es el adulterio. En el matrimonio es honroso, dice aquí la palabra de Dios. Hermanos, estos deseos que muchas veces están en nuestra carne son deseos naturales. Naturales. Por sí mismo, hermanos, estos deseos no harán distinción, fíjense bien, no harán distinción, por ejemplo, hablando los varones, entre la mujer con la cual estamos casados y una mujer que no sea nuestra esposa. No hacen distinción. Y viceversa también, en el caso de una mujer, no hacen distinción estos deseos entre su marido y un hombre que no sea su marido. Hermanos, el cuerpo puede reaccionar naturalmente a cualquier estimulación que reciba sin reconocer el límite del matrimonio. La carne, hermanos, simplemente reacciona, simplemente desea, independientemente de quién sea la persona. Si el cuerpo, hermanos, no es controlado por una mente guiada por las enseñanzas de la palabra de Dios, estos deseos naturales conducirán a la fornicación, conducirán al adulterio, conducirán a la lascivia, conducirán a toda clase de pecados relacionados con estos deseos de sexualidad, por ejemplo. Si la palabra de Dios no está controlando los impulsos de la carne, estos deseos, hermanos, no tendrán límites y actuarán de muchas maneras que no son correctos. ¿Usted cree, por ejemplo, que los deseos de la carne de José no pudieron ser estimulados? Él no podía ser estimulado, él era de palo, de madera, no sentía. No, sí sentía. Y su carne podía ser estimulada. Y ese era el propósito de aquella mujer al tratar de seducirlo. Pero la mente de José controlaba los deseos de su carne. Él estaba, hermanos, siendo guiado por el Espíritu del Señor. Él no iba a permitir que estos impulsos, hermanos, se sobrepusieran a lo que él sabía que era correcto e era incorrecto. Él sabía que estaba mal, era la mujer de su amo, de Potifar. Era un mal muy grande el acostarse con ella. Y él sabía que eso era incorrecto. Y aunque su carne tal vez pudo ser estimulada en algún momento, su mente pudo controlarlo. Hermanos, el punto es que a veces hay deseos que simple y sencillamente no se deben de cumplir. Hay cosas que la carne puede desear hacer, pero no se deben de hacer. No se debe. Tenemos que andar, hermanos, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos ha revelado a través de las Escrituras, no de acuerdo a lo que esta carne quiera y desee. No se puede dar gusto en todo a los deseos de la carne. El mundo en el que vivimos aboga por los deseos cualesquiera que estos sean. Para el mundo, si tienen un deseo, hay que cumplirlo. Los deseos no se pueden reprimir desde el punto de vista del hombre carnal. Si te dan ganas de hacer algo, simplemente hazlo, dicen ellos. Hazlo, no te quedes con las ganas. Por eso vemos, hermanos, este principio a todos niveles y a todas escalas en el mundo en el cual vivimos. Vemos niños en la escuela haciendo bullying a otros. ¿No es común esto?
¿Y por qué lo hace? Porque se le da la gana hacerlo. Simplemente porque quiere acosar a otros, fastidiarlos, hacerles mal. Vemos hombres que maltratan a sus esposas. Vemos hijos rebeldes y desobedientes a los padres. Vemos mujeres que no respetan a sus maridos. Vemos gente en la calle o en el trabajo maldiciendo a otros y hablando de una manera grosera. Vemos tantos casos de fornicación entre los jóvenes, embarazos no deseados. Vemos gente que se viste muy mal, muy indecente. Vemos hombres alcoholizados, bebiendo hasta altas horas de la noche. Hermanos, la gente hace lo que se le da la gana. La gente hace todo lo que se le place sin tener ningún límite. Esa ha sido, hermanos, la tendencia, la costumbre, la cultura de este mundo. Haz lo que te plazca, lo que tu carne te pida. Dale gusto. Desafortunadamente, hermanos, las cosas terribles que vemos y escuchamos son el fruto de esta cultura, de esta corriente de pensamiento a todos niveles. Las personas simplemente hacen lo que sus impulsos y sus bajos instintos les incitan a hacer. Y nada más, así viven, controlados, esclavizados por sus concupiscencias y sus deleites diversos. Oímos en la televisión de cosas horribles que pasan, crímenes, masacres de gente inocente, violaciones, abusos de niños y tantas cosas aberrantes que la gente llega a hacer solo para satisfacer sus deseos malos. Sí, hermanos, de repente, como dicen a veces, se le metió el diablo. No es que se le metiera el diablo, simplemente dejó que la carne controlara la mente. Deseos, arranques de ira, cosas por el estilo. Hace no mucho tiempo, aquí aquel hombre que andaba disparando y mató a varias personas. Y así pasa. Entran a las escuelas, matan niños y cuánta cosa. ¿Por qué? Para satisfacer una frustración, un coraje. Simplemente no han podido controlar los malos deseos que a veces tienen. Los padres, por ejemplo, enseñamos a nuestros hijos que solo porque quieren hacer algo o solo porque tengan deseos de algo no significa que lo puedan tener o que lo puedan hacer. Decimos, no, mijo, eso no. Pero papá, por favor, ándale. No. ¿Verdad? Y les decimos así. No les complacemos libremente en todo lo que los niños quieran. Hermanos, así como a veces cuidamos y restringimos las acciones de nuestros hijos, exactamente igual debemos hacer con nosotros mismos, con los deseos de nuestra carne, cuando estos sean opuestos a la voluntad del Señor. Hermanos, este entendimiento es indispensable para que podamos ganar esta batalla. Se puede, sí es posible, pero necesitamos estar bien conscientes tanto de lo que la Escritura nos enseña, nos revela, de lo que es bueno, de lo que es malo, como aquellas cosas cuando se presentan, ¿verdad?, en nuestra vida, poderlas evitar, poder no satisfacer aquellos deseos cuando los tenemos. Hermanos, otra cosa, otro detalle interesante en cuanto a este tema es que la carne y el espíritu simplemente no armonizan, en lo que dice el apóstol Pablo. Dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha, hermanos, hay un conflicto. Las pasiones pecaminosas y el espíritu están en guerra. Los deseos de la carne, dice, se oponen a los del espíritu, y los deseos del espíritu se oponen a los de la carne.
¿sí? Son como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. No se puede. Nuestros impulsos y deseos carnales están en conflicto con nuestra voluntad de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Necesitamos reflexionar en este pensamiento, hermanos. Necesitamos meditar muy bien en esta guerra espiritual. Tenemos dos conjuntos de deseos, los del espíritu, los de la carne, y estos son totalmente incompatibles. Estos deseos no cohabitan pacíficamente entre sí. Debemos estar bien claros, bien entendidos en este punto, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay la tendencia de querer hacer que estos deseos funcionen juntos. A veces hay quienes quieren fusionar el espíritu con los deseos de la carne. Quieren que engranen, que trabajen en armonía. Y esto no se puede. Esto no se puede. No. Se oponen entre sí. Es decir, no pueden cohabitar al mismo tiempo. Ni lo intente. Porque eso no va a funcionar ni va a llegar a nada bueno. Puede que alguien trate tal vez de vivir correctamente, pero se siente miserable porque quiere satisfacer los deseos de la carne. Y luego satisface esos deseos pecaminosos y ahora se siente miserable debido al sentimiento de culpa por no vivir conforme al Espíritu. Sí, hermanos, tratar de armonizar ambas cosas no es la solución. Eso solamente va a traer miseria a nuestras vidas, por un lado o por el otro, pero nos vamos a sentir miserables. Esa no es la forma de poder enfrentar tal conflicto. En Efesios capítulo 4, versículo 22, dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, así como no nos ponemos la ropa limpia, ahorita veo todos muy guapos y muy guapas, con ropa de domingo, muy arregladitos, pero a lo mejor ayer traían la ropa del trabajo sucia. No se pusieron esta ropa encima de la ropa que traían ayer. No. Primeramente uno se tiene que despojar de la ropa sucia y vestirse de la nueva. Y es lo mismo. Tenemos que despojarnos del viejo hombre para podernos vestir del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que reconocer esta realidad, hermanos. O vivimos en una esfera o vivimos en la otra esfera. O vivimos, andamos conforme al Espíritu, o vivimos satisfaciendo los deseos de la carne. O es una o es la otra. No hay, hermanos, término medio. No lo hay. Tenemos que decidirnos cuál de estas dos formas de vida es la que nosotros vamos a llevar. ¿Quién va a gobernar nuestra vida? ¿Quién va a gobernar, a controlar nuestras decisiones? ¿El Espíritu Santo de Dios o los deseos de la carne? Usted tiene que escoger. Usted tiene que decidir. Tenemos que estar bien definidos y ceder todo el control de nuestra vida, hermanos, a la guía perfecta del Espíritu Santo de nuestro Dios. Ese es el deseo del Señor y eso es lo que la Escritura nos instruye a hacer: andar por el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Pero también, hermanos, podemos entender a través de las palabras de Pablo a los Gálatas que en el Espíritu podemos encontrar libertad. Dice el verso 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hermanos, bajo la ley significa esclavitud, significa derrota, porque la ley no puede salvar. Pero guiados por el Espíritu Santo significa tener libertad, porque no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Si nos hemos decidido, si nos hemos, hermanos, entregado cuerpo y alma a vivir en el Espíritu, hermanos, estamos vivos.
No estamos esclavizados, no estamos muertos, no estamos derrotados. No. El origen del pecado, mis hermanos, no está fuera, sino está dentro de nosotros. Dice Santiago, cada uno peca cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. A veces hay personas religiosas que buscan apartarse completamente de la civilización. Hay monjes que se van allá a un monasterio, allá a una montaña apartada, pensando que de esa manera pueden eludir los deseos de la carne. ¿Será así? ¿Será esa la solución? Hermanos, no es así. ¿Podríamos destruir toda nuestra tecnología? Esta computadora la voy a destruir, el celular lo voy a destruir, la televisión lo voy a destruir. Como a veces hacen los menonitas que viven aislados de todas las cosas. Pero hermanos, ¿esa será la solución en realidad? Podemos vender todas nuestras posesiones, renunciar a nuestros trabajos, irnos a una isla desierta. Hermanos, y el problema no se solucionaría. No. ¿Por qué? Porque el problema está aquí adentro. Nosotros vivimos en el mundo. Y dice el apóstol Juan que este mundo está bajo el maligno. Es un mundo lleno de pecado. Y en este mundo, hermanos, el Señor es donde nos tiene y aquí es donde Él nos necesita. Y Él quiere que seamos la luz del mundo a través de nuestra predicación, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra obra. Aquí, hermanos, es donde el Señor nos necesita. Y aquí es donde debemos de vivir en el Espíritu, en este mundo. La clave para vivir aquí una vida digna delante de Dios es simplemente no dejarnos esclavizar por nuestros deseos malos. Cuando algún deseo, hermanos, esté surgiendo en nosotros, que se oponga a lo que la palabra de Dios nos dice, la palabra revelada por el Espíritu, hermanos, tenemos que ignorarlo, tenemos que desecharlo. La clave está en ser capaces de identificar cuando un deseo se opone a la guía del Espíritu Santo para no satisfacerlo nunca más. En Romanos capítulo 13, versículo 14 dice el apóstol Pablo, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis. Deseos va a haber probablemente. Y ese no es el problema. El problema es cuando uno lo satisface. Ahí es donde está el mal. No satisfagáis, no proveáis. Reiteradamente se nos enseña. En el capítulo 8 de Romanos es un capítulo, hermanos, que debe de leerlo usted a detalle. Es un capítulo muy importante en cuanto a este tema. El versículo 1 y 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para ellos, ¿qué condenación hay? No son esclavos de la carne. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y continúa diciendo Pablo en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y dice en el versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y se contrasta una y otra vez la carne y el Espíritu, la carne y el Espíritu. Y claramente se nos enfatiza la forma en la cual nosotros debemos de andar.
Sí, hermanos, tenemos que identificar. No todo deseo de la carne es malo, pero algunos sí. Y el Espíritu nos enseña y nos dice cuando no es algo bueno. Y cuando lo identificamos, cuando por el conocimiento de la palabra de Dios somos capaces de discernir lo bueno y lo malo, somos capaces de identificar cuando algo, hermanos, no es del agrado de Dios, tener las fuerzas suficientes simplemente para cortar aquello. ¿Se puede? Sí se puede. Algunos dicen, no se puede. Sí se puede. Claro que sí. Nadie nos obliga, nadie nos está poniendo una pistola en la cabeza para hacer las cosas malas. No, es posible. El Espíritu siempre debe de imponerse sobre la carne. No hay cosa en la cual, hermanos, la carne pueda imponerse sobre el Espíritu. Nadie está condenado a vivir esclavizado de sus deseos malos. Nadie debe vivir resignado a que la carne va a gobernar su vida. No. Si alguien tiene esas ideas, quítelas de la mente, porque eso no es verdad. Son mentiras del diablo. Si usted siente ese conflicto interno, si usted bajo ciertas circunstancias se da cuenta que hay una lucha dentro de usted, quiero decirle que eso es normal. Es normal. Usted solo sea fuerte y usted permita que sea el Espíritu Santo de Dios quien gobierne sus pensamientos y sus acciones. Preocúpese si usted no experimenta ningún tipo de lucha interna, si no hay ese sentimiento en usted. Preocúpese si usted se siente cómodo con sus pecados, si su conciencia no le redarguye de que ha hecho algo malo o que cierto deseo es malo. Ahí sí, preocúpese. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ese sí sería un problema grande, que no tuviéramos una conciencia sensible que nos redarguya y nos diga, hey, esto está mal, detente. Ese sí sería problema. Pero hermanos, hasta cierto punto, cuando hay esa lucha, simplemente oigamos la voz del Espíritu Santo. Prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos enseña y decidamos hacer lo que se nos instruye en la palabra de Dios. Hermanos, ¿ganaremos o perderemos este conflicto? Eso depende de cada uno. Lo que le quiero decir es que esta batalla no la podemos perder, no la debemos de perder. Absténgase de los deseos carnales, entréguese completamente a los deseos del Espíritu de Dios. Ese es el mensaje, hermanos, que podemos encontrar en estos primeros versículos del capítulo 5 de Gálatas. Gracias por su atención a esta lección, a este mensaje. Si hay amigos que no han obedecido el plan de salvación, lo tenemos nuevamente en pantalla para beneficio de todos. Al igual que enfatizamos en este tema, en este sermón, ¿verdad? A veces hay una lucha en los pensamientos de las personas. Yo le pregunto, ¿a quién le va a hacer caso usted? El Espíritu Santo le está diciendo, ven, mira, aquí está la manera, la forma en que puedes ser salvo de tus pecados. Pero a veces la carne nos dice, no. Espérate, hay muchas cosas que disfrutar todavía y después ya no vas a poder. Cosas por el estilo a veces nos detienen. La cuestión es, ¿a quién va a hacer caso usted? ¿A quién va a escuchar? ¿A la carne con sus deseos o al Espíritu de Dios que le está invitando a venir a la obediencia del Evangelio? Invitamos de todo corazón. Si hay amigos que no han obedecido, confiese su fe en Jesucristo en esta tarde, sea bautizado para que Dios perdone sus pecados. Si hay hermanos, hermanas que necesiten también reconocer sus faltas, si está arrepentido, si ha caído, también Dios le invita a que busque su perdón. Hoy es el día de salvación y es la invitación para todos los que necesiten de Dios. Estemos de pie para cantar.